Bueno, bienvenido a todos los que están ya presentes. Mi gran amigo Alfredo Suderman, mi hermano. Y bueno, ya se están anexando ya varias personas y vamos a comenzar entonces puntual, que tenemos tiempo que no comenzábamos puntual. Mi amigo Evangel, León, también. Bueno, nuevamente, bienvenido. Recuerden que el programa es todos los martes, pero ayer por razones personales no lo pude realizar y lo estoy realizando hoy miércoles, pero el programa es todos los martes. Y es hora 7 de Venezuela, de donde lo estoy transmitiendo, pero ahora cambió la hora norteamericana, ahora una hora menos. Y en muchos países de Latinoamérica ya es más tarde, mucho más tarde, y en Europa, bueno, ni hablar. Bienvenido nuevamente al programa Mundo Alternativo. Gracias por acompañarme nuevamente. Y hoy vamos a tratar un tema muy interesante para la salud. Terapias florales. Toda persona que quiera participar, como White Barbara, thank you. Thank you. Ok. Chévere. Tengo una persona de habla inglesa presente en el chat. Y bueno, intercambien ideas, opiniones, preguntas, las que deseen. Vamos a hablar de las terapias florales en la salud. ¿De dónde vienen? ¿Por qué se usan? ¿Para qué se usan? ¿Cómo se usan? ¿Qué tipo de terapias florales existen? ¿Desde cuándo existen? ¿Son reconocidas o no por la Organización Mundial de la Salud y por la medicina comúnmente llamada tradicional o medicina alopática oficial, sobre todo en el occidente del mundo? Esta y otras tantas interrogantes que seguramente ustedes tendrán, al igual que las tengo yo a medida que va surgiendo el programa, las vamos a ir respondiendo poco a poco. Como siempre, comienzo los temas con una breve introducción de definición, una pequeña reseña, una pequeña historia, y luego nos vamos a la parte específica de la terapia, cómo se aplica, cuáles son, por qué se usan, para qué se usan. Entonces comencemos primero por decir que las terapias florales son, por definición, una terapia, como su nombre lo dice, que se originan en las flores, en las plantas. Es una terapia vibracional. ¿Por qué vibracional? Porque se maneja en función de la frecuencia electromagnética que poseen como seres vivos las plantas y las flores. Pero también vamos a hablar de otras esencias que no son florales, pero que también son válidas dentro del mismo campo de las esencias florales, porque también son esencias fundamentadas en su campo vibratorio, en su campo electromagnético, como son las esencias, por ejemplo, de piedra, de cristales o de gemas, las esencias de flores de Bach, flores de orquídeas del Amazonas, flores de California, orquídeas del Mediterráneo, flores de Venezuela, flores de Bush. Miren, y tantas esencias que hay, vibracionales, que uno las reúne dentro de lo que se llaman terapias florales, pero no todas provienen del reino vegetal. Gracias, hijo, por unirte de nuevo. Hay esencias que provienen del reino mineral. Y ahora ustedes se preguntarán, o se harán muchas tantas preguntas, ¿por qué utilizar o para qué utilizar las esencias
florales y las esencias que son de otro origen? Bueno, sencillamente porque no todas las medicinas que el hombre fabrica en laboratorio o que encontramos en la naturaleza nos sanan desde el punto de vista integral, físico, mental, emocional y energético o espiritual. Digo energético o espiritual por si acaso las personas, algunas fanáticas de la rama espiritual lo tomen a mal, o otras fanáticas de la rama científica lo tomen a mal. Entonces, como siempre trato de ser objetivo, lo más científico y neutral dentro de lo que se puede, entonces tengo que decir que hay esencias florales como las flores de orquídea que abarcan el campo energético de otros planos, además del tercer plano en el que nosotros estamos, en el plano físico, de otras dimensiones. El amigo Gerardo Aparicio, gracias por unirte de nuevo, Gerardo. Y además de eso, porque abarcan otros planos muy superiores al plano físico y otros chakras, además de los 7 conocidos físicamente, séptimo, sexto, el chakra de la garganta, chakra del corazón, plexo solar, el manipura, el swadhisthana, el reproductor y el chakra raíz. Además de esos 7 chakras, las terapias florales y las terapias de esencias vibracionales afectan de manera positiva, equilibrando otros 5 chakras que están por encima del físico, que son 5. Octavo, 9, 10, 11 y 12, y voy a explicar las conexiones con nuestro cuerpo y que controlan esos 5 chakras adicionales que no he nombrado en los programas anteriores. Entonces, ¿cuándo surgen las primeras terapias florales y cuándo el hombre se comienza a interesar por esto de las vibraciones energéticas de las flores? Miren, seguramente de algunos que me están viendo, que conocen de terapias alternativas, creen que es con Edward Bach, el famoso médico inglés de finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX. Pues no fue Edward Bach el precursor de las terapias florales. Gracias, Dianela, gracias. Miren, 900 años aproximadamente atrás, en Europa, se comenzaron a utilizar ya las esencias florales como terapia medicinal. Lo que ocurre es que fue el médico Edward Bach en Oxford, en la ciudad de Oxford, en Inglaterra, quien después de varios años de investigación, él se preguntaba por qué el rocío que cae todas las mañanas, durante toda la noche, sobre los pétalos de las flores, esa agua que destila, debe tener un efecto sanador. Y comenzó por hacerlo tópico, de manera tópica, o sea, en la piel, de manera externa al cuerpo físico. Y comenzó a haber mejoría en algunas patologías o sintomatologías. Entonces él dijo, bueno, ese efecto exterior también puede ser interior. Y comenzó a probar la destilación, el primer método de destilación floral de las esencias, que es el más primitivo, el usado hace 900 años. Sumerger las flores en agua y dejarlas al sol por varias horas, incluso algunas hasta por varios días, dependiendo el tipo de sol, del clima, del país, de la región, y dependiendo de la flor, porque mucho sol también la marchita. Entonces, él consiguió que por el método de destilación solar, las flores dejaban en esa agua que él la sumergía unas esencias. Él las colaba, las filtraba y preparaba unas esencias que él comenzó a usar tópicamente y comenzó a ingerir. Y comenzó a probar
de que sanaban. ¿Qué sanaban las flores de Bach? El cuerpo mental, básicamente, y el cuerpo emocional. Entonces, él no se conformó con ese método de destilación, porque ustedes saben que en Europa, por las estaciones, hay épocas de muy poco sol. En Inglaterra mucho más que está al norte de Europa. Entonces, ¿qué pasaba con las plantas y las flores que tenían poco sol? Que tuvo que utilizar el segundo método, porque ya vamos a hablar del tercer método y el último empleado, para obtener las esencias, bien sea de minerales o flores o vegetales, esencias vibracionales como se les llama. Comenzó a utilizar el método de cocción, de cocinar. Hervir a fuego lento las flores y hojas de planta en agua, obtener la esencia, igual colar cuando se enfría, y luego, si se va a conservar, mezclar con alcohol. En el caso de él utilizaba el brandy por ser el alcohol específico de esa zona climatológica. En zonas tropicales utilizamos otro tipo de alcohol. Vamos a decir así, de alcohol etílico, alcohol consumible. ¿Qué sucede con los niños o con las personas que no pueden consumir alcohol? Sencillamente no se le echa alcohol. Y ustedes dirán, bueno, ¿y cómo se conservan? Bueno, porque en vez de alcohol se le mezcla con glicerina vegetal. Y eso permite que se conserven por ciertos días, no con el tiempo de duración del alcohol, pero sí hace el mismo efecto conservante. Y con la glicerina vegetal, que también es consumible, logramos el mismo efecto. Incluso hay personas que por la religión, en el caso de los musulmanes, no pueden ingerir alcohol. Yo traté pacientes que tuve que prepararle flores de Bach simplemente con agua, porque la tintura madre o las esencias madres que nos venden ya en los kits preparados ya traen alcohol, cierto grado pequeño de alcohol, y uno lo combina con un poco más de alcohol cuando lo diluye en envases de 30 ml o 30 cc, que son los goteros con los cuales se suministran. Las esencias pueden tomarse puras, pero en menor cantidad que cuando están diluidas o preparadas en agua. Cuando están puras, se suelen solamente tomar por vez 2 gotas, bien sea lingual o sublingual. En el caso de las flores de Bach se hace lingual. En el caso de las gemas o de los minerales, que ya lo voy a explicar, se hace sublingual. En el caso de las flores de California también se hace sublingual, o sea, debajo de la lengua. Ahora ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver o cómo puedo comprobar yo de que realmente no es un efecto placebo, un efecto de engaño psicológico, de manipulación psicológica con la persona, las terapias vibracionales de esencia? Bueno, como siempre explico la parte científica, cuando se puede explicar de manera lógica y racional, sencillamente para que entiendan. En Alemania, un español y un científico alemán, un médico y un geobiólogo, el español García de la Rueda, y el alemán, en verdad el nombre es muy difícil de pronunciar, no hablo en el alemán. Ellos en Stuttgart, hace más de 20 años comenzaron a estudiar cómo comprobar que las esencias vibracionales de verdad resultaban efectivas y eran realmente científicamente comprobables que afectaban la frecuencia vibratoria del ser humano, de las plantas y los animales, porque se aplica a los 3 reinos. Incluso a las plantas también se les puede echar esencias vibracionales de flores o de minerales. Bueno, hicieron el estudio con unos equipos especiales que diseñaron y empezaron a estudiar los hercios, que son las unidades de medición de las oscilaciones cerebrales por cada segundo.
los hercios, unidades de oscilaciones cerebrales por cada segundo. Con esos equipos, esos aparatos, comenzaron a estudiar los 4 campos o bandas, que ya lo he repetido en casi todos los programas, en todas las charlas, que son las ondas alfa, beta, tita y delta, ondas cerebrales. Siendo delta la más profunda o la más baja en vibración, en oscilación, en frecuencia, la de longitud más larga, y la de longitud más corta, la de mayor frecuencia, es la onda beta, que es la llamada onda del estrés. Ellos determinaron, García de la Rueda y este alemán, en Stuttgart, de que realmente las esencias vibracionales funcionaban. Saludo, amigo Horacio, amigo y colega. Bueno, estas esencias vibracionales comenzaron a dar cuenta ellos de que afectaban diferentes cuerpos. Unos afectaban solo el cuerpo físico, otros solo el cuerpo emocional, otros el cuerpo emocional y físico, otros el cuerpo mental y otros el cuerpo o campo energético o superior al físico, que es donde se ubican las flores de orquídea, bien sea del Mediterráneo, bien sean orquídeas del Amazonas, y ahora voy a explicar lo de las regiones y el origen de cada gema. Miren, hay esencia de gema, de piedra, como el cuarzo, por ejemplo. Y ustedes me dirán, ¿cómo vas a obtener tu esencia de una piedra? Pues sí. ¿Por qué? Porque si las esencias no son más que líquidos que contienen ondas electromagnéticas o vibracionales de una fuente mineral o vegetal, es lógico que si los minerales, como ya lo hemos explicado en las charlas sobre el campo electromagnético, que todo emite energía electromagnética en la Tierra, todo, desde lo animado y lo no animado, entonces las gemas, la esencia de gemas, son obtenidas a través de la colocación de agua en geodas o huecos o envases de cristales o de gemas por cierto tiempo. Y a algunas de ellas se les suministra energía eléctrica para activarle mayores campos electromagnéticos y aumentar la capacidad vibratoria de las esencias que se obtienen. Estas esencias de gemas, que hay varios tipos de esencias de gemas y varía el número de esencias de 10, 12, 15, 20, dependiendo de la patología también se usan. Sí, correcto, ya vamos a hablar de los síntomas dentro de un rato. Sí, puede tratar la depresión y la ansiedad, claro que sí. Entonces, las gemas nos permiten obtener energía líquida para poder tratar problemas de tipo, sobre todo, físico, del cuerpo físico. Luego tenemos esencias que tienen que ver con las plantas y con las flores, como el caso de las de Bach, las de California, las de orquídeas del Mediterráneo, que son diferentes a la orquídea del Amazonas, porque las del Mediterráneo están con raíces en la tierra, mientras que las del Amazonas están de 25 a 35 metros de altura sobre un árbol. Es decir, no tienen raíz en la tierra, sino raíz sobre las ramas del árbol. Y ustedes dirán, bueno, si tiene raíz sobre la rama del árbol y el árbol tiene raíz en el suelo, por lo tanto también se alimentan del suelo. No. Se alimentan de una capa intermedia de musgo, de hongo o de líquen que existe entre la raíz de la orquídea del Amazonas o la orquídea aérea. Miren, a 35 metros de alto, estamos hablando aproximadamente de un edificio de 12 pisos, 12 plantas. Y el tronco o rama del árbol. Esto hace que esta energía que manejan las flores de orquídea del Amazonas sea más sublime, de más alta frecuencia, más pureza y unos campos vibratorios que son superiores al físico. Entonces, ¿qué patologías se tratan con las flores de orquídea? Patología del campo espiritual, del campo electromagnético, es decir, además de los 7 chakras, del octavo, que es el que conecta con el hemisferio intuitivo o cerebral derecho,
el noveno chakra, que es el que conecta con el hemisferio cerebral izquierdo o racional, el décimo chakra, que conecta con el plano espiritual a través del tercer ojo o sexto chakra, o el ajna, el décimo chakra, que actúa sobre todo el cuerpo celular del plano físico, de ese plano superior, y el doceavo chakra, que ya es la conexión de los planos sutiles superiores al físico y el plano máximo divino, que llamamos el cosmos, por decirle un nombre. Entonces, dependiendo de la patología, si es mental, física, emocional o espiritual que el paciente tenga o que tengamos, vamos a trabajar con esencias vibracionales diferentes, bien sea de cristales o bien sea de flores diferentes. La cantidad de esencias por sistema también varía. Las flores de Bach tienen 38 esencias. Y es un sistema de esencia floral cerrado, es decir, desde que Edward Bach, el famoso médico inglés, las oficializó en el año 1938, después de 8 años de investigación, 1934, rectifico, él investigó desde el año 26 al año 34, 8 años de investigación, hasta que en el año 34 en Oxford logró sacar y patentar el conocido sistema floral que conocemos como flores de Bach, en honor a él, de 38 esencias, que trabajan emociones como la ansiedad, la depresión, la autoestima, problemas de sueño, inseguridad, tristeza profunda, cambios en la vida, estados de shock, bien sea por pérdida de un ser querido, un accidente, una enfermedad inesperada, un evento inesperado. Trabaja también la rabia, la molestia, la agresión, la agresividad, miedos conocidos, miedos desconocidos, fobia. Todo eso lo trabajan las terapias florales de Bach, que trabajan el cuerpo mental y emocional. También tenemos las flores de California, creadas más recientemente, hace aproximadamente 20 años, en la zona nevada de California, en los Estados Unidos de Norteamérica, por una pareja de investigadores, que es un sistema floral abierto, no cerrado, fijo como el de Bach, que se fundó con 38 esencias y todavía se mantiene igual. El de California tienen ahorita 103 esencias, imagínense ustedes, y comenzaron con 52, porque es un sistema abierto, se van agregando con la investigación todas las esencias que se vayan descubriendo. ¿Y qué son realmente? Son una mezcla de híbrida, es un eclecticismo que hay de esencias de Bach con esencias de plantas y flores de esa zona de California y además con esencias de gema. O sea, hay una mezcla que trabaja el cuerpo físico, mental y emocional, los tres cuerpos, la de California. Al igual que sucede con las flores de Venezuela y con las flores del Mediterráneo. Pero cuando el alemán, el botánico alemán Andreas Korte, junto al médico colombiano, al doctor Manuel Rojas Posada, se unieron para investigar en el Amazonas de Sudamérica, que comprende la zona básicamente del Amazonas colombiano, pero que limita con Perú. En esa zona ellos lograron descubrir un sistema de esencia y lo patentaron en el año 1988 como terapia floral de orquídeas del Amazonas con 20 esencias. Mire, y los nombres son muy originales.
alegría, amor, agresión. También tienen nombre de las orquídeas a las que hacen referencia. Hay una que se llama chocolate porque hay una orquídea que se llama chocolate. Chocolate en términos populares, no en el término científico. También hay esencias de orquídea que nos conectan con planos superiores. Son 20. Y la dosificación para tomar, para ingerir, es también similar a las de flores de Bach y flores de California. Normalmente, en general, las esencias vibracionales, bien sea florales o de gema o de cristales, se osifican o se ingieren 4 veces al día, mínimo, antes de cada comida y antes de dormir por la noche, 4 gotas en la lengua o sublinguales, dependiendo del tipo de esencia. Entonces, las que tienen que ver con las gemas, tienen que ver la parte física. Las que tienen que ver con las plantas, tienen que ver con la parte del chakra raíz y también tienen que ver con la parte física. Pero todo lo que tiene que ver con la parte aérea, como la orquídea del Amazonas, trabajan ya los campos y los chakras superiores, o sea, los 7 más los 5 adicionales, los 12 chakras para estar en perfecta armonía. Se acaba de sumar otra gran amiga, Asmara. Bienvenida, Asmara. Gracias por estar acá. Bueno, estas terapias, como en el caso, por ejemplo, de las flores de Bach. Bienvenido, Álvaro. Fueron reconocidas mundialmente por la Organización Mundial de la Salud en el año 1976 como terapia válida científicamente, o sea, tienen 45 años, están cumpliendo en este año 2021 las flores de Bach como terapia reconocida en la OMS, que es una de las terapias más antiguas a nivel de las reconocidas y patentadas. Porque repito, como dije al inicio del programa, las terapias vibracionales datan de 900 años atrás aproximadamente. Entonces, tienen muchas ventajas porque son progresivas, van haciendo efectos suaves, poco a poco. Normalmente no causan ningún tipo de reacción negativa en el ser humano. Sin embargo, yo siempre sugiero de que se haga una prueba de alergia con unas gotas sobre la mano. Ustedes saben que tenemos, además de los chakras que les nombré, de los 7 físicos, de los 5 chakras espirituales, tenemos también chakras en la palma de la mano y tenemos chakras también en el reverso de la mano. Acá se esconde un punto clave, un chakra, donde se echa una gota y se deja para ver un tiempo, un minuto o unos segundos, si no ocasiona enrojecimiento o picazón, ardor, enrojecimiento, quema de la piel. Si sucede eso, la persona es alérgica y no se puede dar esa esencia. Hay que tener cuidado. Igual que también les hago una sugerencia. No deben consumirse en lo posible puras, directamente del frasquito de la esencia, del kit. ¿Por qué? Porque en algunas personas el grado de concentración puro, si se echan más de 2 gotas, puede ocasionarle un edema de glotis y pueden tener un problema de asfixia o dificultad para tragar. Así que tengan cuidado. El hecho de que sean una esencia aparentemente inofensiva no quiere decir que lo sean. No. Pueden ser de consecuencias graves si la persona es asmática, si la persona es alérgica. Deben de tener cuidado. Por acá me están escribiendo que se instauran primero en el cuerpo etérico y estas flores, por ser vibracionales y sutiles, pueden entonces evitar una enfermedad en el cuerpo físico. Correcto. Correcto. Sí. No vi el nombre de la persona que me preguntó, pero creo que es Amara.
Sí, las patologías que no tienen cura física con las esencias florales tradicionales se trabajan con las flores de orquídeas del Amazonas, porque trabajan campos vibratorios superiores y nos afectan los campos superiores a los campos inferiores, no al revés. La gente cree que del físico afectamos los campos que están alrededor. No, los campos que están alrededor, en varias capas, en varios niveles, afectan nuestro cuerpo, nuestro campo físico. Entonces, lo ideal sería que se trabajara primero con las flores de orquídea, porque allí pudiera estar la causa, que la medicina tradicional alopática no da, o la medicina alternativa también tradicional no da con la causa. Y ustedes me preguntarán, ¿y cómo sé yo cuál esencia debo utilizar? Por ejemplo, si yo manejo las flores de Bach y las flores de orquídea, que es mi caso como terapeuta, de orquídeas del Amazonas colombiana, yo debo tener varias maneras de comprobarlo. Uno, un test que se le hace a la persona, al paciente, por supuesto. Dos, el famoso péndulo con radiestesia. Voy midiendo los chakras a ver cuáles están desequilibrados. Ustedes saben que a cada chakra le corresponden unas glándulas, unas hormonas, una energía, unas emociones, unos síntomas físicos que trabajar, mentales y emocionales. Entonces ubico la esencia correspondiente adecuada para cada problema físico, mental, emocional o energético. Pero además del péndulo y los chakras, también lo puedo hacer con un método que inventó un norteamericano, que yo lo llamo Juan Buen Corazón, porque se llama Jorge Goodhair. Él inventó la manera como muchos geobiólogos kinestésicamente hacen la prueba si una esencia es favorable o no. Con el péndulo, se va pasando el péndulo por cada esencia y se va notando si el paciente le conviene sí o no. Y me detengo con el péndulo en cada esencia y después de chequear las esencias, dependiendo del kit que esté utilizando, determino cuáles pueden ser utilizadas y de esa selecciono un máximo de 6 por cada frasquito de preparación, que se maneja también por ciclo, y ya les voy a explicar porque todavía tenemos tiempo. Las terapias vibracionales se manejan por ciclo, es decir, no se puede pretender de una buena vez con una fórmula o un preparado sanar de primera a una persona con un problema de salud. Puede ser que suceda, como puede ser que suceda durante 2, 3, 4, hasta 6 meses, un año. Y se le van modificando los ciclos de acuerdo a cómo vayan reaccionando los chakras y los cuerpos físicos, la dolencia física, los problemas mentales, emocionales o de tipo superior, de tipo espiritual. Entonces, con la prueba que hizo George Goodhair, kinestésica, es, en el caso, por ejemplo, si la persona es derecha, el brazo derecho se coloca en posición de 90 grados, ¿verdad? Se coloca en posición de 90 grados, horizontal, cerrando el puño de la mano, y la mano izquierda se agarra con la mano izquierda la esencia que se va a medir si le es favorable al paciente o no. Entonces, con el brazo derecho a 90 grados, horizontal, y con el frasquito en la mano izquierda colocado hacia abajo, a un costado del cuerpo, de pie, el terapeuta va probando si ligeramente empujando el brazo hacia abajo cede o no cede. Si no cede, quiere decir que es favorable la esencia al paciente, y él va notando. Si cede, no es favorable. Mire, todo esto son pruebas para las personas que dudan de que la terapia le va a hacer efecto o de que realmente funcione.
Pero el terapeuta que tiene experiencia no tiene que valerse de todas estas pruebas, salvo alguna duda, dependiendo del paciente y dependiendo de lo que presente, puede usar estas pruebas, pero no hace falta. Miren, ya uno con la experiencia de los años, ya uno sabe cuál debe colocar, dependiendo de la patología que presente el paciente. Y son tan efectivas, miren, que hasta casos de enfermedades terminales, como el caso de lupus y casos de cáncer, han sido sanados con terapia de esencia, es decir, con terapias vibracionales. Algunos de ustedes se estará haciendo la pregunta que estamos ahorita en la moda de la era de Acuario y en este año 2021 con el problema del COVID-19 heredado desde el año pasado, que todos estamos hablando ahora, pareciera que fue que todo el mundo supiera de las ondas y los campos electromagnéticos. ¿Será casualidad o causalidad de que estemos tocando hoy este tema vibracional con la realidad de la pandemia que estamos viviendo hoy en el mundo? No solamente el COVID, sino toda la contaminación electromagnética que está cayendo sobre el cuerpo físico, el cuerpo mental, emocional, el cuerpo energético, producto de la tecnología digital, de la quinta generación, de la 5G. Miren, hoy más que nunca tiene vigencia esta terapia y hoy más que nunca son pertinentes utilizarla. Porque como trabajan con frecuencia, con hercios, y hemos dicho que nuestro cuerpo es energía y todo tiene energía, es lógico que la probabilidad de sanación y de efecto positivo sobre nuestros síntomas sea altamente viable, confiable. Yo diría que, por no pecar de excesivo, de un 90% de probabilidades de que sean efectivas como sanación. Porque están manejando la energía electromagnética, que es la que más nos está afectando en estos momentos nuestra salud. Nuestra salud, los temores, los miedos, la ansiedad, la depresión, el estrés. Miren, el encierro, la claustrofobia por este COVID, la excesiva exposición a las fuentes emisoras electromagnéticas, como por ejemplo los celulares, las computadoras, el microondas, la iluminación de las lámparas, por estar mucho tiempo en la vivienda, encerrado, producto de esta situación de crisis mundial. Esto nos está conllevando a tener cada día mayor alteración a nivel de equilibrio físico, mental, emocional y energético debido a causas electromagnéticas. Entonces, hoy más que nunca debemos utilizar música como terapia, música relajante, música que induzca a los estados tita, alfa, tita y delta para controlar el estado beta, terapia vibracional de esencias florales, esencia de gemas. Miren, en la mayoría de los países se consiguen la esencia, incluso en farmacias homeopáticas y farmacias de estas más actualizadas, farmacias más contemporáneas, donde ya los kits de estas esencias los venden. Pero lo importante es saberlas utilizar y saberlas preparar. Entonces yo les aconsejo que primero vayan a un terapeuta y si no lo logran conseguir, entonces estúdienlo. Yo estoy terminando, o estoy a mitad de camino, porque es falso que lo estoy terminando, pero estoy a mitad de camino del libro que estoy escribiendo sobre esencias en general, porque ustedes van a conseguir muchos libros específicos sobre esencias florales, y la mayoría son sobre esencias de Bach o de California, que son las más utilizadas, pero pocos abordan el tema de las esencias de flores de orquídea o flores de las gemas. Y si yo les digo que también hay esencias vibracionales de origen animal,
¿Alguno de ustedes sabe? Por favor, si hay alguien en el chat, me puede responder. ¿Saben de dos animales que están en un plano superior elevado al ser humano de vibración y de frecuencia energética, de los cuales se obtienen esencias vibracionales? ¿Saben? ¿Alguno lo sabe, por favor? Espero respuesta. Nadie lo sabe. Bueno, miren, yo he nombrado, yo he nombrado uno de esos dos animales, lo he nombrado varias veces, hasta me cuesta decirle animal por todas las propiedades y el nivel de inteligencia que tienen, porque ya está estudiado científicamente que el delfín es el animal más inteligente sobre la faz de la Tierra, incluyendo nosotros los seres humanos. De los delfines también se obtienen esencias vibracionales y de las ballenas también. Imagínense ustedes. En el caso, por ejemplo, del autismo y del síndrome de Down, se utilizan esencias vibratorias de los delfines y se utiliza la música y los sonidos emitidos por los delfines. Como música, yo he utilizado en terapia de fondo, mientras el paciente está en la camilla recibiendo la terapia que le esté haciendo, radiónica, radiestesia común y silvestre, reiki, simplemente relajación con música. Utilizo música de delfines. Y en niños aumenta la capacidad de concentración, de atención y de aprendizaje. La música y los sonidos de los delfines. Si ustedes le colocaran a unos niños en edad escolar, estamos hablando de la escuela básica primaria, todos los días música con sonidos de delfines, les aseguro que le va a mejorar el carácter, el comportamiento, la hiperactividad, la concentración, el rendimiento, todo eso. Y yo durante muchos años, más de 20 años, lo comprobé con una música que le voy a aconsejar, la busquen por Google o por YouTube. El autor es un actor, un músico canadiense ya fallecido hace algunos años, Dan Dixon. Siempre digo al final del programa que quienes tengan duda hagan consultas por mi WhatsApp o por el mensaje de Instagram directo sobre alguna de las dudas de estos programas o alguna consulta formal que se quieran hacer sobre salud. Y le doy la fuente y las recomendaciones de alguna bibliografía y de algunos investigadores para que solucionen, miren, muchos problemas que les está costando sufrimiento, dinero, tiempo, malos ratos, y que fácilmente ustedes en poco tiempo y de manera suave, no invasiva, pueden solucionar. Y la musicoterapia es una, que ya tuvimos un programa. Miren, lamentablemente no he podido subir los programas a mi canal de YouTube, pero en mi Instagram están la mayoría de los programas que ya he tenido en live, en vivo, como este, y pueden escucharlo para que vean el relacionado con musicoterapia, lo buscan en mi Instagram. Y también pongo a la orden el libro que tengo sobre el efecto sanador de la música, realizado por mi hijo Juan Andrés González y yo. Mi hijo que es licenciado en música y yo como investigador en el campo electromagnético y como músico aficionado que he sido de hace muchos años. Son más de 30 años de investigación en este campo y tengo la autoridad de verdad para hablarle con confianza, sin engaño, con claridad, con sinceridad de este tema. Porque la mayoría de los temas que he tocado durante este programa y que tocaré en el canal Mundo Alternativo, por lo menos en lo que resta de año,
y quizás el próximo año van a ser sobre todo referidos a salud, porque la salud es lo que más nos está afectando. Ni nada más importante que la salud, sin salud no somos nada. Primero la salud y después lo demás. Después podemos hablar de todos esos fenómenos paranormales, de todas esas cuestiones de civilizaciones de afuera, civilizaciones de adentro, intraterrestres, extraterrestres, de todo eso vamos a hablar. Y pronto. Pero vamos a terminar con el ciclo de hablar de salud. Y creo que este es uno de los últimos programas por este año que voy a tener en Instagram, no así en YouTube, sobre salud. Y hemos hablado del color, hemos hablado de los campos electromagnéticos, hemos hablado del Reiki, de la musicoterapia, del Feng Shui. Ahora de las terapias florales y de las esencias. También hablamos de la grafoterapia, o sea, la grafología vista como una terapia de salud. Y no recuerdo qué otro habrá habido por allí, que se me escapa, se me olvida. Pero casi todos los temas han sido referidos a salud. Creo que solamente el tema de vida antes de la vida y vida después de la vida fue el único tema que he tocado que no ha sido sobre salud. Entonces, las personas que le haya gustado el programa de hoy y todos los programas anteriores, por favor, díganselo a las demás personas que quieran ayudar, que en mi Instagram personal están todos los programas grabados, salvo uno que se perdió. En YouTube solo tengo 2 programas hasta ahora, ¿no? Subidos. Pero esperemos en Dios en que antes de finalizar el año los tenga todo al día. Porque no he aprendido a manejar bien el programa de edición y se me ha dificultado bastante el editarlo, porque no es lo mismo el programa aquí en vivo que editarlo para subirlo al canal. ¿Hay alguna pregunta respecto de lo que he hablado? ¿Hay alguna patología que ustedes quieran preguntar de cómo tratar? ¿O alguna esencia por lo menos de flores de Bach que les puedo sugerir que es la más común, la más comercial, la más fácil de ubicar, de encontrar y la que yo más manejo porque tengo mayor tiempo usándola? ¿No hay preguntas? Bueno, otra interrogante que quería hoy responder con este programa es si las esencias vibracionales pueden ser utilizadas en animales. Claro que sí, igual que el Reiki, igual que la radiestesia y la radiónica. Sobre todo, ser vivo, las esencias vibracionales, sobre animales y sobre plantas también. Miren, una planta que esté triste, ustedes le echan, por ejemplo, unas gotas de mostaza, en español, de mustard en inglés, perteneciente al kit de flores de Bach, creo que es la número 23 o 24, mostaza, mustard. Y ustedes le echan 4 gotas a la plantita, 4 gotas diarias, sobre todo que no le dé sol, porque ese es un detalle que se me ha olvidado y ya estamos acercándonos al final del programa. Las esencias vibracionales tienen que estar protegidas de 2 fuentes negativas. Una, fuentes electromagnéticas cercanas, celulares, computadoras, microondas. Por ejemplo, las mujeres que suelen usar bolso o cartera suelen meter el gotero dentro del bolso y la cartera donde va el celular. Miren, con los días, la frecuencia vibratoria de esas esencias bajan totalmente y llega un momento que ya no sirven, no son efectivas, porque el celular, como fuente electromagnética contaminante, con una carga mayor de contaminación, daña y perjudica esas esencias. Y otra fuente, además de los campos electromagnéticos, es el sol. Las esencias vibracionales no quieren nada con el sol. Por eso que la mayoría vienen en envases de cristal color ámbar, y si es de plástico, para las personas que no tenemos la posibilidad de conseguir envases de cristal oscuro, tratamos
con la etiqueta que le pegamos, de taparlo todo, de cubrirlo todo, y decirle a la persona que no sean sometidas a sol, iluminación solar, para que no se les dañe el campo vibratorio de frecuencia en hercios que tienen esas esencias. Además que se descompongan, porque se descomponen. Normalmente con la dosis de 4 veces diaria, 4 gotas por dosis, mínimo, unos 30 cc suelen durar aproximadamente 2 semanas y media, 3 semanas. Porque también depende de lo que ustedes llamen gotas. A unos apretamos más fuerte que otros y algunas gotas pueden ser más grandes que otras. Entonces esas 4 gotas para una persona pueden ser 6 como pueden ser menos. Pero recuerden que si la van a usar pura solamente son máximo 2 gotas. Y que se hacen la prueba primero en la mano, en este chakra, que está entre el pulgar y el índice, aquí, en este huequito que se hace acá. Si no hay problema de enrojecimiento, o comezón, o picazón, o ardor, entonces pueden tomarla. Si no, no la pueden tomar, porque le va a causar una reacción alérgica. Otra pregunta que me hacen muchos pacientes en las consultas: si una persona embarazada puede utilizar flores de esencias vibracionales. Claro que sí, y con mucho más razón, porque van a actuar sobre el campo vibracional del niño, del bebé que viene en ese vientre materno, y le cae fabuloso, porque recuerde que cuando hablé sobre el programa Vida antes de la vida y Vida después de la vida, hablé sobre las mujeres embarazadas, y en un estudio que hizo una psicóloga con 700 casos, una psicóloga norteamericana, con 700 casos en psicología infantil, durante el embarazo, se comprobó que los efectos positivos y negativos se transmiten al bebé o al feto. Entonces, una manera de controlar esos efectos negativos es precisamente con las goticas de flores o de esencias de gemas o de cristales. Por eso que los cristales tienen efectos positivos en la cristaloterapia, que es uno de los temas que no he tratado y próximamente trataré. Los cristales, miren, tienen crecimiento, tienen vida igual que las plantas, los animales y los seres humanos. Las gemas crecen, lo que pasa es que crecen muy lentamente. Aunque ustedes no lo crean, un cuarzo crece. Claro, la piedra de cuarzo virgen, ¿no? Ya un cuarzo tallado, ya convertido ya en algo, ya en una joya, ya está pulido, está pasado por una máquina, ya su campo vibratorio varía. Sin embargo, lo podemos energetizar con las manos o con otros métodos que les puedo explicar quienes deseen. Y eso hace que las piedras que llevemos en nuestro cuerpo, bien sea como dije, como zarcillo, como anillo, en cualquier parte del cuerpo, que la solemos llevar, en el bolsillo, en la camisa, en el pantalón, en la blusa, en la cartera, ejercen efectos positivos. Por eso que estas personas que investigaron en Stuttgart, en Alemania, las ondas de los estados cerebrales, lograron determinar si los efectos de las gemas, de las flores, de las orquídeas, de las plantas, de los animales, eran reales o no, como gotas tomadas como terapia vibracional. Todo está comprobado. Miren, ya en el siglo XXI son pocos los secretos que quedan por comprobar. Lo que pasa es que no son revelados todos, que es diferente. Pero hay muchas cosas que el ser humano ha descubierto que no han sido reveladas. Es más, se hablan mucho por las redes de descubrimientos que ya sobrepasan 10, 20, 30, 40 años por delante de nuestro futuro. Y ahorita está de moda el fundador de Facebook, que está causando revuelo con esa tecnología que está propagando, que se dice que va a estar en pleno apogeo dentro de 5 años, para el 2026. Yo, como no la conozco bien y todavía no la entiendo bien, no me atrevo a hablar, porque de lo que no tengo dominio completo, fehaciente,
no lo hago. Escucho, investigo, me documento primero. Y si puedo probar, más todavía. ¿Hay alguna pregunta? Que ya estamos llegando al final. Para las personas que llegaron tarde o que no me habían visto antes, la manera de ubicarme, además de este Instagram, por WhatsApp, es más 58 412 079 298. Más 58 412 079 298. Mi correo personal, miltongonzalezfernandez@yahoo.com. Y mi canal es de YouTube, mi canal personal, Milton González Fernández, y mi canal alternativo, Canal Mundo Alternativo. Repito, tienen que colocar Canal Mundo Alternativo, porque hay varios mundos alternativos. Si alguien me escribe primero por WhatsApp, yo le envío el link para que no tengan ningún problema y ubiquen el canal. De ambos canales, ¿no? De ambos YouTube. Yo estoy completamente a la orden con consultas, con talleres y con mis libros, además de las redes. Recuerdo que sobre terapias florales estoy realizando el libro, pienso terminarlo como meta este año, o sea, en lo que resta de este año. Y las personas que deseen hacer un taller, les aclaro que son personalizados vía WhatsApp para cualquier parte del mundo. Lo único que pido es que sea en español, porque no domino perfectamente el inglés a media. Y la fecha de inicio es individual y el curso es personalizado por módulos semanales y un material propio elaborado para cada taller, para cada curso. Ahorita estamos realizando el de Feng Shui, el de grafología y el de radiestesia. Próximamente comenzaremos con el de numerología. Y así voy sucesivamente con musicoterapia y luego la terapia floral. Así que para las personas que deseen información, estoy a la orden en más 58 412 079 298. Bueno, no veo preguntas. Espero les haya gustado una vez más. Complacido y contento de haber compartido con ustedes una hora. Hoy sí fue una hora, porque empezamos puntual. Gracias, gracias. Y queda grabado en Instagram para las personas que ustedes puedan recomendarle que lo escuchen y los pueda ayudar en algún problema o enseñarles en alguna terapia. Entonces me despido hasta el próximo martes a las 7 horas de Venezuela, a las 6 horas costa este de Estados Unidos de Norteamérica. Y una vez más les deseo que la pasen muy bien y que Dios nos bendiga a todos. Chao.